situación también importante para México. Grábenos, don David, pues hay una nueva caravana migrante que se está concentrando para salir este viernes desde Honduras hacia México con tal de llegar a los Estados Unidos. A mí me parece que esta caravana llega en momentos de transición, están buscando aprovechar la transición de un gobierno a otro, a lo mejor pensando que se acaba este régimen de persecución de los inmigrantes y buscan pues una vida mejor para ellos y sus familias. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jesús? Es correcto, mi querido Toño, hay una nueva crisis, más bien una nueva crisis se aproxima a México. Una caravana de migrantes de por lo menos 2,000 personas se está conformando en la zona limítrofe de Guatemala con Honduras. Esto se está dando en la zona de Corinto, a solo 114 kilómetros de distancia de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. La intención de esta caravana, Toño, es llegar a México con la finalidad de cruzar al país y adentrarse a Estados Unidos para llegar a la frontera sur, principalmente por la zona de Sonora y Chihuahua, a la frontera sur de Estados Unidos, y entrar por la zona de Sonora y Chihuahua, según han dicho algunos de los que conforman este conglomerado. El día de mañana viernes, fíjate bien, Toño, al filo de las 10 de la mañana, es la fecha programada para el inicio de esta primera marcha migrante del 2021, que ya mantienen en alerta a las autoridades migratorias de Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Desde las redes sociales, a través de mensajes de WhatsApp, Twitter y Facebook, se está convocando a la concentración masiva, donde el principal aliciente de esta caravana es el acompañamiento en grupo para llegar a la frontera de Estados Unidos y solicitar asilo político. Hasta hoy, el llamado para sumarse a la marcha ya había sido atendido por más de 2,000 personas, que ya están concentradas en Corinto, pero se calcula que el contingente pudiera ser por lo menos de cerca de 3,000 a 4,000 migrantes, según estimaciones de una fuente del Instituto Nacional de Migración de México en Tapachula. La concentración de migrantes, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, está integrada hasta este momento por al menos 780 mujeres, 922 hombres y 407 menores de edad, entre niños y niñas, originarios de Cuba, Haití, Nicaragua, Bolivia, Perú, Costa Rica, Jamaica, Marruecos, Argelia y Libia, pero mayormente de Honduras. A esta movilización en masa se podrían sumar, una vez que la caminata comience a internarse en Guatemala, por lo menos otros 2,000 migrantes de El Salvador y Guatemala, los que ya se esperan en las regiones de Zacapa, Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango, según dijo un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Ante esta movilización migrante, las cancillerías de Guatemala, Honduras, México y El Salvador han lanzado una declaración conjunta en la que, además de reiterar su disposición para garantizar el respeto al libre tránsito y la preservación de los derechos individuales de los migrantes, también tratan de desalentar a los integrantes de la caravana. La declaración conjunta de las cancillerías de Guatemala, Honduras, México y El Salvador es particularmente clara al referirse que el éxodo irregular está revestido de peligros, con los que se pone en riesgo la vida principalmente de niños, niñas y adolescentes que viajan solos o acompañados. Concretamente, estos gobiernos han advertido de la presencia de grupos criminales, de la delincuencia organizada, que ya están al acecho para especular económicamente con la vida de muchas de estas personas, las que sin duda podrían ser objeto de extorsiones, secuestros, violaciones y cobros de piso. También el gobierno de Estados Unidos se ha manifestado ya preocupado por la integración de esta nueva caravana migrante. Un mensaje en las redes sociales emitido por el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, insta a los migrantes para que no inicien el viaje, no pierdan su tiempo y dinero, no arriesguen su seguridad y salud, escribió el titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el mensaje dirigido a través de Twitter a los que conforman la caravana. Pero al parecer, nada desalienta a los miles de migrantes que tratan de huir de la pobreza y la violencia que viven en sus regiones, ni siquiera la pandemia de COVID-19, la que continúa en todo Centroamérica y en el sur de México, tan intensa como en el resto de América. Esta nueva caravana migrante no solo se considera un riesgo de incremento de la pandemia, sino que también evidencia el papel que los gobiernos del sur de Estados Unidos han asumido al problema de la migración irregular como si fueran estos una dependencia de control fronterizo del gobierno norteamericano. En ese papel, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador
ahora se ven obligados a contener el flujo de indocumentados que pretende llegar a la Unión Americana, actuando como policía migratoria del gobierno norteamericano, lo que evidentemente no solamente resulta ilegal, sino hasta inmoral. Esta situación obliga a los países en cuestión a establecer medidas preventivas para frenar el paso de los migrantes, las que ni siquiera están bien definidas ni cuentan con la posibilidad de resultados eficientes para que el flujo migrante se quede en la zona. La única reacción a la que han recurrido los gobiernos de México, Guatemala y El Salvador ante esta movilización masiva ha sido movilizar a sus ejércitos para tratar de disuadir la caravana, pero la medida no va acompañada de otras acciones sociales que garanticen mejorar las condiciones de vida de esas personas. Como única medida para tratar de contener el flujo migrante que aspira a llegar a Estados Unidos a través de México, México ha movilizado ya 8,000 elementos de la Guardia Nacional, mientras que en Guatemala, El Salvador y Honduras suman por lo menos otros 3,000 efectivos militares que se mantienen vigilantes en las zonas fronterizas. El despliegue de fuerzas militares para contener el flujo migrante hasta hoy ha resultado ineficiente, lo sabemos por otros casos, otras caravanas que ya se habían gestado. De acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Migración, solo el año pasado ingresaron a México de manera ilegal a través de la frontera de Chiapas por lo menos 25,000 guatemaltecos, 13,000 hondureños, 8,000 salvadoreños y más de 18,000 migrantes de América del Sur, el Caribe y norte de África. Por eso es urgente que al menos el gobierno de México revise a fondo sus políticas migratorias para evitar que la constante llegada de migrantes ilegales por la frontera sur siga siendo un problema social, pero principalmente para garantizar que estos hermanos migrantes puedan tener una estancia segura en nuestro país. Así que estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días con la caravana migrante, mi querido Toño. Este es mi comentario. Sí, exactamente. Yo siempre digo eso. Hay que ser muy, muy claros. Yo sé que a mucha gente esto le causa roña, pero tenemos como seres humanos, y está contenido en la Carta de los Derechos Humanos, todo el derecho, vale la redundancia, de elegir el lugar en el que podemos vivir. Yo sé que a muchas personas les duele, les preocupa, les sale lo racista al hablar de la migración y etcétera. Yo solo quiero recordar rápidamente, mi querido Jesús Lemus, que la inmigración nos define como humanidad, nos define nuestra evolución como humanidad. Si no hubiera existido la migración, la humanidad se hubiera quedado en África. De África comenzamos a poblar la tierra, entonces hay que ser muy claros con eso siempre, no hay que satanizarla. Yo le digo a la gente que nos ve y que nos escucha cuando escribe este tipo de comentarios, es gente, imagínese usted lo que toma una persona, dejarlo todo con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, y tomar ese viaje tan difícil para buscar una vida mejor. Imagínese a la que se tiene que uno enfrentar para tomar esa decisión, y que todavía se llegue a algún país o etcétera y le violen sus derechos humanos de la forma más horrible a esa persona, a sus hijitos. No, pues no está bien. Y como siempre es muy importante que podamos escuchar la opinión experta de un periodista como Jesús Lemus. Jesús, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, la forma en la que te podemos buscar en el Los Angeles Times, en las publicaciones que haces? Claro que sí, mi querido Toño, pero antes déjame agregar, y disculpa que abuse del tiempo, déjame agregar que yo sé lo que se siente ser migrante. Justamente en este momento, yo he tenido que emigrar de mi país de origen justamente por amenazas de muerte, surgidas a partir de la publicación de mi libro más reciente, El Licenciado. Justamente hoy estoy como migrante, no ilegal, al menos si estoy legal, pero finalmente no dejo de ser un migrante en Guatemala. Entonces, creo que sí es muy lamentable la situación que viven estas personas, estos paisanos, estos seres humanos, estos hermanos que, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, ningún ser humano debería ser migrante en México. Y bueno, ya para concluir, mi querido Toño, y nada más para abordar, para no quedarme con esto como una espina en el corazón. Ahorita que hablabas de las empresas beneficiadas con los contratos de Felipe Calderón y Genaro García Luna para algunos amigos del poder,